Hola, buenas noches. Pues bueno, nos da mucho gusto que otra vez estés aquí con nosotros y te des el tiempo de escucharnos. Y pues si estás escuchándolo en el día, pues buenos días. Si estás escuchándolo en la tarde, buenas tardes o buenas noches. Y pues estamos otra vez aquí en este podcast, en compartir contigo, que me escuchas, amigo, amiga, este tiempo que sé que Dios ha preparado para tu vida y para nuestra vida. Este tiempo se llama Cristo en el centro. Sabes que hoy quiero compartir contigo algo que de una historia que se encuentra en Mateo 19, pero antes quiero decirte que no estoy aquí sola. Mi nombre es Milagros Hernández. Conmigo están mis amigos, el hermano Adrián. ¿Qué tal? eh, Buenas noches. el- Gracias por la invitación. Es un placer compartir la palabra con ustedes. También nuestro hermano Rey. Hola, hola, mucho gusto. Gracias por invitarme también. Yo, Valerie, mucho gusto nuevamente aquí. Gracias por invitarme. Está también Aldita. Mucho gusto, soy Alda Carolina y pues también muchas gracias por invitarme aquí. ¿A poco te Estoy. llamas Caro? Sí, no Carolina, sabías. se llama Mira, hoy Carolina. descubrimos algo nuevo. Apenas se me cuenta. La muy conocida Aldita, pero también es Alda Carolina. Y pues bueno, vamos a estar leyendo un poquito de esta historia que espero que sea de bendición para tu vida, de edificación y también de consuelo, ayuda, fortaleza, porque realmente es la palabra de Dios que quiere traer a nuestra vida, ayudarnos de una manera poderosa, sustentarnos. Y hablamos acerca de la historia de Saqueo. Y en la historia de Saqueo, como te comentaba, se encuentra en Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 10. Esta historia relata acerca de uno de los jefes de los publicanos que en, estaba encontrándose con Jesús o estaba por encontrarse con Jesús. Los publicanos, pues quiere decir, ¿sabes tu hermano Adrián qué es publicano? Publicano quería decir que era el que recaudaba todos los impuestos del pueblo. Era impuestos para el gobierno, ¿verdad? Romano, que era su oficio, ¿verdad? Él recaudaba todo, era el que lideraba, por lo que vemos ahí. Nos habla que es una persona de baja estatura, pero Ah, sí. eso no le impidió ser pues lo que fue en su momento, ¿verdad? Sí, publicano, como usted lo menciona, es alguien recaudador de impuestos y también pues despreciado del pueblo porque trabajaba para los romanos en ese entonces, enemigos del pueblo porque estaban oprimiendo a todo el pueblo de Israel con impuestos y pues se los cobraban de una manera muy feroz. Se los cobraban de una manera muy, vamos a decirlo en este momento, ilícita, de una manera muy cruel. Eso ya sabían que los del pueblo de Israel ya sabían que los romanos eran crueles con ellos, pero la verdad recibía un rechazo muy fuerte Saqueo porque era parte del pueblo, el pueblo siendo cruel con el pueblo. Y Saqueo formaba parte de esta estructura que, que había en ese entonces, hermano Rey. Sí, al mismo tiempo era como una estrategia de los romanos para Así tratar es. de mantener el control. Al mismo tiempo ponían a los mismos judíos a cobrar los impuestos para que haya guerra entre ellos mismos. Ok, Que ok. entre ellos mismos se pelearan los recaudadores y como decíamos ahorita, tras bambalinas, ¿verdad? Me gusta mucho imaginar la reacción o qué pudo pasar en el corazón de Mateo al ver que estaba pasando lo mismo con uno de sus superiores. Porque Mateo, si lo podemos recordar, era un Era el recaudador recaudador, de impuestos. el publicano era el jefe. Y pues aquí sí, de hecho aquí dice que era el jefe de los publicanos. Podríamos decir que quizás Mateo era el subordinado de Saqueo. Trabajaba para él, dijo. Trabajaba para él, así le entregaba cuentas a Saqueo. Y pues si Mateo en algún momento fue odiado por el pueblo, rechazado por el pueblo, me imagino que el jefe, con más razón, ¿verdad? Esta era una persona rechazada por el pueblo. Y luego que hablamos de lo que había dicho el hermano Adrián, de su baja estatura, hermana, vale. ¿Cómo ve usted que también aparte de que era rechazado por el pueblo por lo que había hecho, o quizás buscó él esa opción o tomó esa decisión, pues ser rechazado por el pueblo también porque era de baja estatura? Puede ser, no sabemos realmente la necesidad que le estaba pasando. Puede ser que, no sé, las circunstancias lo llevaron a eso. Nunca sabemos, y solamente Jesús sabe las intenciones del corazón. Ajá. Pero sí, como que
una cosa te puede llevar a otra de sentirte a lo mejor, bueno, en este caso saqueo, de, bueno, decir, soy también publicano, soy cobrador Ajá. de impuestos, también soy chaparrito, pero yo creo que nada de eso lo impidió buscar de Jesús, o sea, él se Sí, sí. subió al árbol y rey, ¿qué pasó? Es que a mí me llama mucho la atención eso, porque entre jerarquías cambia el corazón de una persona. Ah, No okey. tiene el mismo comportamiento un empleado, por así decir, que alguien que está más arriba, ni que alguien que está más arriba. Entonces, Mateo, por ejemplo, era el más abajo y vemos a un empleado. Entonces no tiene el mismo carácter o personalidad que la podía tener aquel, que el jefe de los publicanos. Entonces, a este posiblemente ya estaba en un punto en el que su corazón o ya no le importaba lo que decían de él, Ah, porque ya había exacto. pasado por todo ese proceso, Ajá. o estaba tan ahogado que no sabía cómo esconderlo. Sí, sí, o sea, él estaba como que se orillando a otros a hacerlo por él, Ujú. ¿verdad? Y eso era más, pues un poco en su corazón, era más agresivo para su corazón porque lo llevaba a tomar decisiones incorrectas día con día, a que no le importara la opinión de una manera negativa, no le importaba, no de una manera positiva, sino que de una manera negativa no le interesaba la opinión del pueblo, aunque sabía que era rechazado y que no tenía oportunidad de ser aceptado nuevamente por el pueblo y quizás no le interesaba, decía, bueno, pues ellos me han rechazado, pues yo como quiera, yo mi ganancia la tengo, había encontrado un amor a las riquezas Porque que dice lo eso, sustentaba, ¿verdad? Ese amor a las riquezas. él dice a los que engañé, o sea, él ya lo hacía Ah, deliberadamente. es cierto. A pesar de ser un hombre rico, como dicen ustedes, lo que yo leo en parte de los versículos es, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? ¿Su deseo de conocerlo o haber conocido a Cristo? Ah, bueno, porque en la historia que estamos leyendo, tiene que cuando Saqueo, este, eh, vaya, ahorita lo que estamos leyendo, quién era Saqueo, pero luego vemos cómo Saqueo procuraba ver a Jesús. O sea, estaba como que emocionado, atento, inquieto por tener un encuentro con Jesús o quizás verlo. Quizás nunca pensó en su vida que él podría estar cerca de Jesús, a quien se consideraba un rabí muy diferente a todos los que había dentro del Sanedril, a todos los que había dentro de la estructura religiosa. El pueblo lo estaba poniendo como un rabí diferente y quizás eso le llamó la atención a Saqueo. Yo quiero verlo tan siquiera, Jesús, a ajá, Jesús. sí, yo creo que, bueno, poniéndolo a la actualidad, hay muchos famosos, porque de alguna forma él era alguien prominente, cuando llegan a ese punto de que tienen todo y que tienen riquezas y que son conocidos, se dan cuenta que realmente no tienen nada. Y Así yo creo es. que le llamaba la atención lo que decían de Jesús, de que hay alguien que hace milagros, alguien que sana, que perdona, no sé, Ajá. y él dijo, ah, yo quiero eso, o sea, algo que nunca había probado. No sabemos sus intenciones reales, el por qué se acercó, pero a pesar de eso Jesús lo vio, algo vio Jesús en su corazón. Sí, sí, no sabemos qué intenciones tenía Saqueo, qué era lo que lo estaba moviendo, pero sabemos que tenía una curiosidad o un deseo de ver a Jesús y que a tanto llegó la curiosidad de ver a Jesús que bueno, por su estatura él no podía tener acceso a estar junto al camino. Y además, ¿quién le iba a dejar pasar, hermano Adrián? No, Jesús lo dejaba pasar, dice en la porción de la Biblia también que él buscaba la forma de avanzar y lo bloqueaban. Así Entonces, ¿qué es. hace? Se sube a un árbol, pero buscó la forma de Se ser notado por adelantó, Jesús, dice. ¿verdad? Se adelantó y buscó la forma de ser notado por Jesús y así lo fue. Y como lo mencionaban ustedes antes, eso refleja un gran interés por Jesús. Dejó de lado su posición social y la oposición de los demás. No le importó lo que dijeran. Y aparte la multitud a ver que Jesús lo llama y le dice que se va a quedar en su aposento, en su casa, también la gente empezó a murmurar. Sí, porque Saqueo corre adelante de la multitud. Primero, oye, las piernitas de Saqueo más chiquitas, pero logró correr por delante de la multitud. Sí, porque al lado no podía estar. Aparte, eso también como que me hace pensar de que tipo, bueno, ya estoy acostumbrado a que me Ajá, digan cosas malas de mí, aparte pues sí reconozco que también las hago, que sí ajá. hago mal, pero pues la curiosidad lo lleva a tal punto que pues que basta su, o sea, basta al árbol, se sube al árbol, pero porque en verdad quería verlo. Es esa curiosidad que lo mueve y es lo que lo motiva, aunque fuera chaparrito, aunque la gente lo bloqueaba, buscaba el modo
y se subía al árbol, no le importaba. Y ahí pues me impresiona también pues, a donde lleva su curiosidad, Su fe, tal vez. su fe también. Sí, porque cuando Zaqueo llegó a subirse al árbol, dice que Jesús, mirando hacia arriba, lo vio. O sea, yo creo que estratégicamente, él se puso donde voy a ver a Jesús primero, me adelanto, aquí nadie me bloquea. A veces nosotros tenemos que tener esa actitud de Zaqueo, sí, de ir y adelantarnos y provocar ese encuentro con Jesús. Porque es lo que hizo él, fue provocar ese encuentro con Jesús, que no podía tenerlo en medio de la multitud. Hay veces que nosotros tenemos como Zaqueo que salir de la multitud y buscar un lugar donde tú, Señor, me veas, donde yo pueda ser encontrado por el Señor. Y sí, como lo menciona, ese encuentro creo que se puede reflejar en muchos de nosotros, ¿verdad? Produce un cambio profundo en el corazón, movido por el arrepentimiento y la fe, y luego, refiriéndonos de Zaqueo, declara que le daría la mitad de sus bienes a los pobres y que le devolvería 4 veces más de lo que les había robado, les había defraudado, ¿verdad? Sí, porque mire, cuando Jesús ve a Zaqueo, ¿sí? De inmediato, él le habla a Zaqueo por su nombre. Qué tremendo es que uno se sienta quizás invisible o visible de una manera negativa, pero al momento que nos encontramos con Dios, y en este caso que él se encontró con Jesús mismo, Jesús no lo pone de una manera negativa, sino que le habla por su nombre. ¿A cuántos nos sucedió eso? ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros nos sucedió eso? Que Jesús nos habló por nuestro nombre, que pensando que éramos ignorados o que éramos hechos a un lado, al vernos Jesús y fijar sus ojos en nosotros, Él nos habló por nuestro nombre, hermana Vale. Sí, a mí me recuerda la historia de la mujer del flujo, Así es. cómo se arrastró, o sea, fue un caso un poquito diferente porque Sí. Zaqueo se subió y ella se rebajó, entonces, Exacto, lo opuesto. ajá, sí, y iba caminando Jesús y ella tocó el borde de su manto, o sea, Jesús vio su fe también como actuar también de esa forma porque los dos actuaron, la fe te lleva a las obras, no solamente es una fe que tú piensas, que crees, pero la fe realmente te lleva a hacer acciones, a cambiar. Por eso Zaqueo pues dice que renunció a devolver a aquellos que había defraudado porque ese arrepentimiento genuino fue lo que lo llevó a cambiar su forma de vivir y de restituir lo que Así había es. dañado a las personas. ¿Y cuál fue su primer acto que tuvo Zaqueo al encontrarse con Jesús, hermano rey? ¿Usted sabe cuál fue la reacción de Zaqueo al verlo cuando Jesús le habla por su nombre? Le dice, Zaqueo, bájate de ahí, que hoy es necesario que vaya yo a morar en tu casa. Primero se bajó del árbol. Claro. Pues Eso sí. Porque- Y lo recibió gozoso. Digo, no sabemos, como decimos, qué había exactamente en el corazón de Zaqueo, si había una celebridad, si había una oportunidad, porque él era un oportunista, a eso se dedicaba. Es Buscaba cierto. sacar provecho de todo lo que podía. Pero para que Jesús haya dicho más adelante que a esa casa llegó la salvación es porque había fe, porque había el creer. Y dice que primero lo recibió gozoso y después de eso empezó a repartir todo lo que había robado, empezó a dar lo que tenía, la mitad de sus bienes, a darle a aquellos a quienes había engañado. Y él mismo lo dice que a quien yo engañé, o sea, él lo estaba haciendo, él sabía, él era consciente de todo lo que estaba haciendo. Entonces, La manera más eficaz de venir a Jesús, yo creo que fue una de las maneras más eficaces de venir a Jesús, es que a pesar de todo lo que soy, yo creo en ti. ¿Sí? A pesar de todo el morral que traigo atrás, de todos los errores, de todas las circunstancias, de todo lo que aún en este momento que estoy creyendo en ti, lo tengo, no dejo de buscarte. Y a veces la gente quiere venir a Dios después, sí, cuando yo me componga. Cuando deje de hacer esto, cuando deje de hacer lo otro, cuando deje de aquello, yo sé que puedo lograr dejar aquella cosa, dejar un vicio, dejar algo que sé que me aparte de Dios. Y entonces eso nos sigue apartando de Dios porque pensamos que es por nuestras fuerzas que podemos dejarlo. Pero la verdad de la manera que mencionas tú de que este Zaqueo lo miró con fe, es la manera más efectiva de obtener esa respuesta de Jesús, hermano Adrián.
Sí, claro. Como decían, mencionaba la hermana Vale, lo de la mujer de flujo no fue sana por solamente tocar el manto, fue sana por su fe. Entonces, creo que la mayoría de nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús de una u otra manera y siempre estuvimos posponiendo y después voy a la iglesia, después me porto bien, después, entonces creo que ese encuentro a todos nos ha marcado y nos ha dado Y esa la acusación salvación. de los demás hermanos, ¿a poco tú? Ah, sí, ¿A claro. qué tú vas a ir? Mira lo que eras antes ¿A y poco? ahora Ajá. quieres venir a hablarme de la palabra, pero es como dicen, no, pues no es como si le diéramos la vuelta a la página, solo que Jesucristo pagó nuestros pecados Pues en es la que cruz. Jesús la dio, nosotros no Claro. podíamos, pero Jesús sí da un cambio Pero, completo. pues nadie va al doctor cuando está sano. O sea, Ah, nadie va al doctor cuando es está sano. O cierto. sea, entonces, si el Señor prácticamente es el doctor que es el doctor para nuestro espíritu, pues claro que hay que ir como estamos, hay que ir a Él para ser restaurados. Y fíjate que lo que no nos debe importar exactamente es a lo que Saqueo se enfrentó, hermana Vale, a la murmuración de la gente. Él ya estaba acostumbrado a esa murmuración porque dice en la historia que al ver que Jesús entraba en su casa y al ver que Jesús le llamaba a Saqueo que voy a tu casa, empezó una murmuración del pueblo. ¿A poco no saben que este es un hombre pecador? Sí, pues eso es algo en lo que cualquier persona se enfrenta siempre, pero cuando pierdes todo o cuando ya no tienes nada, cuando te das cuenta que lo que tienes no vale No nada, vale. es como que ya no te importa lo que digan los demás. Y también cuando me recordaba la historia de Saulo, no lo quiero dejar pasar, Claro. porque ahí vemos otra historia donde pues él perseguía a cristianos, él mataba a cristianos, sin embargo la misericordia y el Dios veía eso que él tenía en su corazón de exponer la palabra al punto de dar su vida, porque dio su vida por el Evangelio, de poder encontrarlo, abrió sus ojos, que es lo que trae también la fe, abre tus ojos, te quita todo velo, toda ceguera espiritual y te acerca a Él para que veas que realmente Él es quien te puede salvar, sanar, sin importar si tú te acercas. Bueno, a veces Jesús se acerca a ti sin que tú hagas nada. Así es, y aquí Naomi nos va a hacer un comentario, porque mi hermano, estamos edificándonos unos a otros con la palabra y conociendo lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros, así como lo hizo Saqueo. Bueno, yo pienso que lo que dijo de Saulo, aparte, este, yo pienso que a lo mejor y muchos de nosotros también hemos buscado un Cristo al que nosotros tenemos en nuestra mente como es Cristo. Estamos buscando un Cristo al que nosotros estamos idealizando, las personas nos están diciendo de que este es Cristo, Jesús es así, Jesús habla así, Dios habla así, pero realmente él no sabía quién era Jesús, quién era Cristo, a quién estaba persiguiendo, él no sabía que estaba persiguiendo su iglesia. Y a veces nosotros nos centramos en lo que nos dice la gente, en la opinión de las personas, y realmente no conocemos a Jesús. Y ya cuando Saulo fue transformado, cuando fue Pablo, que realmente conoció a Jesús y realmente supo a quién estaba persiguiendo y realmente supo quién era. Es poner en la balanza, ¿verdad? Como dicen ustedes, hermanas, qué es realmente lo que importa, ¿verdad? Cuando realmente tenemos esa necesidad imperante, urgente de conocer a Jesús y de experimentarlo de manera personal, todo lo demás comienza a tener el valor, o pues empezamos a entender el valor real de las cosas que nos rodea y que realmente el que, como lo dijo Pablo, todo lo tengo por basura, por ganarme a Cristo. Sí, claro. Uno de los versículos que me hace mucho, me llegó mucho fue el 19, 9 al 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos en el mundo o en alguna parte de nuestra ideología estábamos bien. Pero al final de cuentas, ya cuando se nos presenta el plan de salvación, ya cuando estamos del lado de Cristo, ves los daños o ves lo que dejaste en el pasado y creo que no es nada atractivo. Entonces, ese cambio, esa convicción que llega a uno es algo difícil de explicar. Arrasador, Sí, claro, claro, es algo que te confronta también. te arrasa con todo lo que tú eres. Porque la verdad,
todos tenemos un pasado del que hablar y del que opinar también. Así Y al final de cuentas, yo no quiero volver a ese pasado. Claro, claro, Como, claro. como decíamos la vez pasada que estábamos, porque la vez pasada fuimos por unos tacos, y hablábamos justamente de eso, de que cuando sales de, pues vamos a decirlo pasado, para generalizar, cuando sales de todo lo que implicaba tu pasado y con los ojos que tienes ahora, Así es. ves lo que hacías o dónde estabas, ves el lodo de donde estabas, ves la Claro. comida de los cerdos, ves todo eso y dices, ¿cómo podía estar ahí? ¿Cómo le Y el podía Señor te dar abre ese valor conciencia. a esas cosas, Ujú. verdad? ¿Cómo te parecía bueno? ¿Cómo te daba Ajá. gusto? ¿Cómo te daba placer? ¿Cómo te daba gozo? ¿Cómo te sentías esa falsa felicidad en todo eso? Yo creo que cuando Zaqueo se vio a Jesús y escuchó sus palabras, pudo entender el hartazgo que tenía él, de todo lo que había luchado en su vida, de todo lo que había hecho, de cuánta gente había sacrificado por obtener quizás la posición económica que tenía, porque pues, realmente Zaqueo era un hombre que amaba las riquezas y le parecían tan espléndidas que no le importaba hacer señalado negativamente por el pueblo y despreciado por el pueblo. Pero al momento que Jesús entra a su casa, que primero Jesús le reivindica de una manera tan asombrosa, entrando en la casa de Zaqueo, o sea, entró en la casa de Zaqueo. Yo imagino que eso era un escándalo, que como también fue el escándalo de todos aquellos que escuchamos y conocimos al Señor. ¿Cómo que el rey se hizo cristiano? ¿Cómo que que Zaqueo? Adrián? Porque Ahora predica qué pasa con este Jesús que toma a gente que parece que la sociedad no le sirve, porque así es el carácter de Jesús. porque es como se referían a él, como un ladrón. Exacto. Así se referían y así se han de referir a muchos más hermanos en Cristo, pero al final de cuentas, lo volvemos a decir y no nos cansamos de decirlo, Jesucristo pagó con su vida nuestros pecados, Precio. ¿verdad? Él nos reivindicó de una manera tan positiva y tan poderosa. Así cuando Zaqueo dice que llega Jesús a su casa y le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero ¿por qué Jesús le contesta así a Zaqueo? La salvación ha llegado a esta casa. Bueno, primero, quería decir algo antes de pasar A a ver, Zaqueo. dígame. Como decíamos ahorita antes de empezar, Zaqueo es como la antítesis del joven rico, Así es. el que hizo todo bien aparentemente ante los ojos y ante los ritos o rituales judíos, pero cuando llegó Jesús y le probó el corazón diciéndole, haz esto, suelta las riquezas, suelta lo que tienes, no quiso, porque su corazón estaba En anclado las en otra cosa. riquezas. Y Zaqueo tenía todo igual, no había hecho nada, era todo lo contrario. Él se había portado mal desde que se acordaba, se había portado mal siempre. Él no era como el joven rico que recordaba que desde su juventud se había portado bien, ¿verdad? Ujú. Y luego, pero el joven rico amó más las riquezas y se dio la vuelta. Y dice que lo que le comentábamos antes de comenzar, Jesús lo amó porque en realidad él se había portado muy bien. De hecho, hay una enseñanza bien bonita ahí, porque dicen, ¿tú sabes cómo se llama el joven rico? Ah, a ver, ¿cómo? Nadie sabe. Yo, no ¿Cómo creo. será el joven rico? ¿Verdad? Nadie sabe. Nadie Porque sabe. aquellos a quienes no se animan o no se atreven a creer y a dejar lo que tienen, no son recordados. Y Híjole, Zaqueo, sí. quien era todo lo contrario, fue Sí. recordado. De que cualquiera de quizás de nosotros moralmente lo hubiese rechazado Y le llamó a por su nombre. Zaqueo y no hubiera comido con él. Y Jesús fue y comió con él, entró a su casa. Y tanto le impresionó a Zaqueo este acto de misericordia con él y de reivindicación que ¿qué dijo Zaqueo, Naomi? Cuando Jesús le come en su casa. Jesús le dice a Zaqueo, Señor, todo lo que a quien des defraudado, yo le regreso A mí. 4 veces. 4 veces. No le regresó ni el interés, Le ¿verdad? perdió el amor al dinero, ¿verdad? Le perdió profundamente el amor a las riquezas, lo desarraigó totalmente la presencia de Jesús, de aquello que le consideraba él su motor de vida. Lo desarraigó totalmente de allí. ¿A cuántos nos sucedió eso? A todos nos sucedió eso. A todos aquellos que decidimos seguir a Jesús a pesar de lo que teníamos en nosotros. Tengo un versículo que me recordé ahorita de que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y aunque sean personas que a lo mejor no califican para el evangelio, Jesús ve, o sea, él ve la fe de las personas para poder avergonzar a los sabios de este mundo, a lo poderoso
porque el poder de Dios, pues la fe es la que vence al mundo, no es la fe que en Cristo nos ha dado para poder vencer al enemigo. Y creo que esa salvación de la que se refería cuando llega Jesús a la casa de Saqueo, de que esa salvación ha llegado hoy a su casa. Será la salvación, que Jesús es el camino. Así es. Cómo el Señor cambió totalmente la perspectiva de cómo Jesús cambió totalmente las perspectivas de Saqueo y le dio como respuesta a eso. Como dice ahí Valerie, como dijo de que Dios saca, usa de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Ajá, o sea, cuánto no hemos visto de testimonios, incluso de nuestros testimonios de nuestros mismos testimonios de que cómo Dios usa personas como nosotros, que a veces que somos principiantes en algo o somos muy inexpertos en algo, como quiera, nos usa. Y a cómo he visto la manera de trabajar, al menos conmigo, el Señor es como que sobre la marcha, en la práctica, entonces es como que te usa y encima aprendes en el Así es como el Señor revela a través de sus acciones, ¿verdad? Porque aquí lo que hizo Jesús con Saqueo fue mostrarle esa aceptación más que predicarle con palabras que ya conocía Saqueo de quién estaba hablando, le predicó con los hechos en esa aceptación, ¿verdad? Y sobre la marcha entendió Saqueo y llegó a la conclusión de lo que estaba afectando su vida y que no podía ser igual habiendo Jesús entrado a su casa. Sí, claro. Y esta historia de Saqueo nos enseña o nos recuerda que nadie está fuera del alcance del amor y de la Amén. gracia de Dios. Amén, amén. El verdadero arrepentimiento produce cambios visibles en la vida y que Jesucristo continúa buscando a quienes desean conocerles sinceramente. Creo que si este es el momento de si todavía no buscas a Jesucristo o si todavía no lo crees en Él, lo busques para que tengas un cambio verdadero en tu vida. Y justamente hace un tiempo estaba compartiendo algo acerca de eso. Me gusta mucho la frase de testimonio apantallante, porque esta generación, no sé por qué, he visto mucho que nos gusta como que decir de cuál es tu pasado, de dónde vienes, y entre más o más fuerte aparentemente ante nuestros ojos es la de donde salió, no sé, drogas, cárcel, asesinatos, narcotráfico, lo que sea, como que le damos más peso al testimonio de esa persona y dejamos a un lado a aquellos quienes sí lograron vivir una vida pura, dentro de lo que cabe, eh, alejándose del pecado, jóvenes que hemos infravalorado mucho a los que sí están haciendo bien, corriendo ese camino estrecho, dándole más peso a los otros, y no es como que poner a uno más que el otro, sino como que, oye, no es uno más que el otro, vamos a ver que los dos tienen el peso, tanto el que fue rescatado como el que se ha esforzado desde siempre. Y hablaba sobre eso hace un tiempo, de cómo muchas veces hacemos eso, porque conocí varias personas que llegaron a decir, yo ya no voy a venir a la iglesia porque quiero un testimonio para cuando vuelva. Sí, literalmente me decían así, Sí, claro. para cuando yo regrese, tener un testimonio que contar, porque no he hecho nada. Para ellos eran sus vidas nulas. también porque, bueno, es que también el proceso de cada persona es bien diferente. O sea, la transformación que también Cristo hace en nuestras vidas, no muchas veces es inmediata, como puede ser, como ha pasado con gente que ha salido de la drogadicción, de vicios. Hay quienes también han sido cristianos desde cuna y han pasado por procesos muy difíciles y se han apartado y han tenido muchas dudas, muchas peleas, sobre todo también cuando es la lucha contra la culpa. O sea, con la culpa, y ahí es donde también es una de las cosas por las cuales uno se aleja de Cristo, porque dice, no, pues es que no, o sea, esto ya que ya dice, Dios no me va a perdonar, está bien enojado conmigo seguramente y La murmuración no. del diablo. Sí, Claro, es lo que te quiere hacer Es creer. el enemigo Sí. que anda ahí de que con culpa y culpa y culpa en nuestras vidas, que al final la verdad es que cuando Cristo está con los brazos abiertos de que así como estás, ven,
ven, es así así te como estoy estás. llamando, Sí, ven, porque a pero no te venir, alejes. O sea, con todo lo que tienes, el dolor que tienes, Todo. pero Ven. acércate, ven. De hecho, Exacto. hay una de frase hecho, que me gusta. Perdón, a mí dale, me dale. de hecho, es que es que es uno de es el último versículo que está en la del que lo dijo el hermano, que dijo, que dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, es lo mismo, o sea, nosotros estamos perdidos en nuestra condición, en nuestro pecado, y también el mismo Saqueo que estaba perdido, que le decían pecador, que le decían, o sea, que realmente no lo veían como alguien que valiera la pena. Y Jesús dijo, yo he venido a rescatar lo que había perdido, porque dice, era mío y yo lo perdí y yo he venido por él. Y es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Yo los había perdido a todos ustedes y vine a rescatarlos. Amén. O sea que los saqueos están dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En Hay ambos gente dentro, bandos. en ambos bandos, ¿sí? Que hay gente que no se siente aceptada aún dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, aún dentro de quizás una estructura religiosa, porque realmente Saqueo vivía dentro de una estructura religiosa. Sí, claro. Y haciendo un enfoque en lo que dijo Rey yo se lo decía también a los jóvenes en el final de una prédica, no ocupas tener un testimonio fuerte para servirle a Dios, no ocupas tener un testimonio fuerte para ser mejor que alguien. Al final de cuentas, pues no esperes que pase eso en tu vida, algo fuerte para acercarte a Dios. Mejor acércate antes de que pase Así algo es. y sé ese cristiano de ejemplo, ¿verdad? Ese cristiano que también a través de ti Cristo transforme vidas y ser ese testimonio de bien, ¿verdad? Incluso, quién sabe si también tu testimonio, sea cual sea tu testimonio, que cualquier proceso que tengas, siempre va a haber una persona que necesite de ese testimonio, tal vez en específicamente que Dios pueda usar ese testimonio para que también sea salvada esa persona también pueda seguir acercándose a Dios y pueda seguir entregándose a Él a pesar de la culpa y de las mentiras que el diablo está Queriendo. haciéndolo Sí, cada día. Sí, porque Dios nos claro. usa como instrumentos para llegar a las personas. El vivo Exacto. ejemplo son las historias de la Biblia, son Así diferentes es. historias y todas nos llevan a lo mismo, a la A Jesús. salvación. Así Amén. es. Bueno, Ese es otro punto, porque yo me puse a pensar, vidas transformadas, y luego dijimos por Jesús. Al principio dije, nos cerramos al Nuevo Testamento. Luego dije, no, espérame, Lucas me dice que Jesús está desde Ajá. Génesis. Dije, bueno, no nos vamos a meter a tanto porque nunca acabamos. No, no acabamos. Pero dije, bueno, ¿qué hay en el Nuevo Testamento así súper rápido? Me encontré pues a Saqueo, el político corrupto, me encontré a Pablo, un terrorista, a María Oh, Magdalena, que fue claro. libre de demonios, a la samaritana, que no era buena y tuvo 5 esposos, a todos los apóstoles que salieron a Todo Transformados. descalificado por el y mundo. todos los que eran no aptos, descalificados por el sistema académico, político, social, sociológico, todo, fue por los que fue Jesús. Por eso dice, vine por los de la casa de Israel. Así Dar la es. porción a los fariseos. Porque se vuelve más poderoso ese texto que los hemos mencionado en varios momentos aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos estos hombres y mujeres que habías mencionado eran los perdidos de la casa de Israel, los que no estaban dentro de las estructuras o dentro de lo aceptable. Y creo que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, también somos esos. Sí, todos aquellos que fuimos quizás rechazados en algún momento y que tuvimos que buscar a Dios, que sí tenemos procesos dentro y fuera de la iglesia, pero que necesitamos tener este encuentro transformador con Jesús, con tu Jesús, con mi Jesús, que no solamente vivir una vida como espectador, sino hacer un cambio y hacer una motivación para tener ese encuentro con Jesús y entender como lo había hecho nuestra hermana Aldita. Jesús no nos rechaza, Jesús está con los brazos abiertos a buscarnos y que Él ve lo que otro no ve. Una de las preguntas que nos hacíamos al principio, que estábamos tras bambalinas platicando este tema, era ¿qué vio Jesús en Saqueo? ¿Sí? Porque estaba una multitud Sí, claro. y Él vio a Saqueo. Vio lo suyo, ¿Eh? ¿Por, vio lo que le pertenecía. por qué no hacerle caso a la multitud y ignorar nomás a uno y hacerle caso a todos? Es porque estaba perdido. Y que imagínate, estaba dentro de la multitud
y luego le habla a Zaqueo, se baja Zaqueo y va a su casa, o sea, lo públicamente lo aceptó. Creo que hay Públicamente Públicamente dijo, hay él una es palabra mío. ahí para mí. muy importante, lo que Dios notó en él, o Jesucristo notó en él, es que ese deseo sincero de buscarlo fue lo que le ayudó a esa transformación que él tuvo. Así es. Ese deseo de... Esa mirada de fe. Exactamente. Ese grito, Ese, sí, ese sí, estar arriba del árbol. O sea, él buscó Ese esa oportunidad y se le dio. se le Recibió dio. con túnica, no había pantalones. Ah, sí. le dieron todos los Prácticamente chones. arrebató. Le Arriesgando su- arrebató arriesgando su vida. prácticamente. No le le importó arrebató. nada. Pudo Sí, haber es, arriesgado su vida porque si se cae a esa altura se Oh, mata. sí, es porque que estaba conocer chaparrito. No, de pero si como no creo que es un árbol no Y tan luego alto. bien chaparrito él. ¿Cómo se subió primero? Sí, primero cómo se subió. No, y aparte tuvo la mejor vista. Entonces veía a todos y ahí podía ver a Y Jesús. supongo que también esperó a que Jesús pasara, vio el mejor momento de que aquí va a No, pasar. pues imagínate estar viendo a Jesús en persona, sí. Qué gran privilegio. Claro. Yo quiero decirte que esto que estamos platicando aquí es algo que ha transformado nuestras vidas y que queremos hacer este llamado a través de esta palabra, que te permitas que Jesús transforme tu vida. Y así como Jesús llamó a Zaqueo en ese día, hoy Jesús a ti te está llamando por tu nombre. Hoy Jesús está tocando tu puerta. Hay un versículo que me encanta de Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esto habla de que en este momento Jesús está tocando a tu puerta a través de esta plática, a través de esta historia. Hoy sigue Jesús insistiendo a tu puerta, a tu corazón, diciéndole que le permitas entrar con como eres, con lo que tienes, de la manera y la posición en que estás ahorita, no importa la situación que estés viviendo. Yo quiero decirte que si tú tienes ese deseo como lo tuvo Zaqueo de encontrarte con Jesús, Jesús está al encuentro, Jesús está a la puerta, Jesús está llamando. Y quiero decirte que el Señor tiene algo poderoso para tu vida y que es poderoso, que es lo más poderoso que puede ocurrir. Lo que le dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a esta casa y que Amén. también donde estés puedas decir que la salvación ha llegado. Yo también traía otro A ver. versículo de Apocalipsis para ir preparando el cierre también. A ver, dígamelo. También tienes Apocalipsis tú y dije, oh. Ok, es de Dios. Es uno de mis favoritos, que es 12:11 Apocalipsis, que dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que se puede traducir como el testimonio de Jesucristo, la palabra del testimonio de ellos mismos, de dónde fueron rescatados, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ouch. Ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, es lo que a mí me hizo decir, ok, somos transformados, pero no se trata de nosotros. No se trata de él. que, ya fui rescatado, mírenme esto, aquello, no. Ahora yo formo parte de un grupo selecto de por Jesús para ahora yo ser un instrumento para ir por otros. que Ahora también somos la necesitan ser iglesia. rescatados. Ok. Ser transformados para algo, ¿para qué? No se trata de nosotros, porque hemos hecho un evangelio muy humanista de que, mi testimonio, mi esto, mi aquello, y se trata de mí, yo fui salvo, mírame esto, aquello, pero no, solamente somos parte de otro granito de arena para llenar la playa de Cristo. Y lo que me llama también la atención que ese versículo, Lucas 19:10, nos conecta también a Mateo 18:11. Y es el mismo versículo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que lo que se había perdido. Pero agrega, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrila una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarrilado. O sea, deja las 99 y va por la que se descarriló o la que se perdió. Y a través de este mensaje, y a través del mensaje que se aquí sigue predicando, como dice el hermano Rey también, no se trata de nosotros, se trata de Jesús alcanzándote. Eso se trata, de tú que me escuchas, se trata de Jesús yendo por ti, yendo por la oveja, yendo por lo que se perdió, yendo por aquel que ha sido despreciado, por aquel que quizás no ha sido tomado en cuenta para otros, que aquel que está llevando su problema, su situación a solas, porque hay veces que la situación rebasa tanto como la rebasó Zaqueo. ¿Sí? Rebasa tanto que no tienes a quién contárselo, ¿sí? No tienes a quién decírselo. ¿Por qué? Porque ya te rebasó. Jesús le encanta. Y por esos que la situación los ha rebasado. Aquellos que guardan en secreto ese dolor, aquellos que guardan en secreto esa angustia, esa necesidad de ser amados, aceptados. Y él entendió como Zaqueo, entendió por quién necesitaba ser amado.
y lo hizo. Pero también como nuestro hermano Adrián habla, esa oveja perdida eres tú, esa oveja perdida fui yo, esa oveja perdida fuimos cada uno de nosotros y Jesús fue por nosotros. Así Jesús hoy está yendo por ti, hoy está hablándote a ti y hoy está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a tu casa, yo quiero entrar a tu vida y yo quiero entrar a tu corazón y cambiar todo tu entorno. Y yo sé que cuando tú experimentes aquello que Jesús es, va a ser trastornado todo lo que tú Puestos los ojos en Jesús, autor y ven. consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, si tú o amigo, si tú quieres hoy aceptar a Cristo en tu corazón, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración junto con nosotros. Esta oración, que aunque es pequeña, tiene que llevar esa intención de fe. Y cuando lleva esa intención de fe, lleva ese corazón entregado, donde estés, en el momento que tú estés, quizás si no puedes hablar, solo cierra tus ojos, dile, sí, Señor, sí, y nomás acepta, mueve con tu cabeza, porque a veces ni es necesario decirla, solamente aceptarla. ¿Sí? Como lo hizo Zaqueo, Zaqueo no hizo ninguna confesión de fe, mas aceptó a Jesús en su casa, mas aceptó a aquel que lo podía transformar todo. Yo quiero que mi hermano Adrián nos haga la oración de aceptar a Cristo, a todo aquel que está escuchando y necesita que Jesús entre en su corazón. Amén. Padre Santo, te pedimos por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento con aflicción, con problema, algo que lo está rebasando, Señor. Ayúdala, Señor, a aceptarte como su único Salvador, Señor. Te lo pido, Padre Santo, toca su corazón, Señor. Transforma su vida, Señor, y manifiéstate grandemente en ella, Señor. Demuéstrale, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que no permite daño en nosotros, Señor. Que el enemigo no tiene poder en nosotros, Señor. Solo tú, Señor, que estás en los cielos. Amén. Amén, amén. Y si tú has recibido esta oración, yo quiero decirte que el Señor está ahí donde tú estás. Y bueno, quiero por último decirte que te invitamos a la congregación donde formamos parte. Es Gran Comisión. Estamos en Manuel L. Barragán, número 300, y la reunión lo tenemos los domingos a las 11 de la mañana. Así que si tú no tienes un lugar donde reunirte y te encuentras cerca de Guadalupe, de la Certuche, de Pablo Olivas, por aquí estamos y te recibiremos con gozo. Puedes contactarnos por medio de las redes de la iglesia, lo puedes buscar como Castillo del Rey Gran Comisión y ahí estamos para ti, para orar por ti, para si tienes alguna duda, pues nosotros estamos puedes contactarte con nosotros por medio de las redes. Y bueno, que el Señor te bendiga y deseamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida.